La violencia intrafamiliar en el aislamiento por la pandemia COVID-19. Hola, mi nombre es Giovanna Isabel Trigos del Rey, soy estudiante de la carrera de Psicología en Unitec y me encuentro ahorita en el octavo cuatrimestre. Hoy en día estamos pasando por un problema a nivel mundial. Llamamos pandemia por parte de la enfermedad COVID-19, lo que nos ha llevado a mantenernos en cuarentena, es decir, el estar aislados para no contagiarnos. Esto nos ha englobado a diversas problemáticas que llegamos a sufrir como seres humanos. Una de ellas es la violencia intrafamiliar. Violencia, violencia intrafamiliar. Comenzaremos hablando sobre lo que es la violencia intrafamiliar. Es un acto de omisión recurrente donde se puede llegar a observar el cómo algún miembro o varios miembros en el contexto familiar llegan a dominar, someter, agredir tanto de manera física como psicológica a otro miembro de la familia, privando incluso en ocasiones la libertad y corrompiendo la empatía y Cabe mencionar que hoy en día ha habido aumento de la violencia intrafamiliar por el confinamiento. Esto ha sido que anteriormente ya existía, pero por el hecho de estar confinados ha aumentado por el motivo de que la víctima pasa todo el tiempo con la persona que le ejerce esta violencia en el mismo espacio. Es decir, las actividades hoy en día se hacen en el hogar. La escuela, trabajo, seguir siendo ama de casa. Por lo cual vamos a tocar respecto a la violencia intrafamiliar. Actitudes y comunicación no verbal. Dentro de esta problemática podemos notar que existe el problema de las actitudes que llega a tener el violentador, así como cambian las actitudes que llega a tener el violentado, considerando también que existe un problema con respecto a la comunicación no verbal. Las valoraciones son las actitudes que comprenden la conducta social humana. Con ellas se adquieren nuevos conocimientos. Sus funciones son el buscar, procesar y responder. Las actitudes pueden ser positivas o negativas y bueno, dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, encontramos actitudes de la persona que violenta, ya que el comportamiento es amenazante, llega a dañar o lesionar a otros individuos. Entendamos cómo la comunicación no verbal a la interacción en la cual no usamos palabras que se vincula con efecto y emociones. Dentro de la violencia intrafamiliar podemos encontrar la indiferencia, gestos de desprecio, limitaciones en el espacio. Comenzamos a tener las palabras constantes, ¿no? El no sirves, el que busques a tu pareja, a tu papá, a tu mamá y ese rechazo en cuestión emocional en afecto. No te abrazo porque no quiero abrazarte. A lo mejor no lo dice, pero el contexto es empujarlo. Cabe que esto provoca que deteriore la relación y además de que llegue a existir un cúmulo de estados emocionales e intenciones que de ambos podemos llegar a detectar, ¿no? Se puede llegar a detectar tanto como al que es agredido como el agresor. Para ello es importante también entender los estados emocionales e intenciones. Las emociones se pueden expresar de diferentes maneras. Las impresiones de las emociones nos llegan a dar impresiones espontáneas hacia la otra persona. No podemos dejar de mencionar que existen 6 emociones básicas, que estas son ira, miedo, alegría, tristeza, sorpresa y asco. Esto lo podemos englobar, ¿no? Como personas que padecen esta violencia dentro del contexto violencia intrafamiliar, se puede detectar tanto las emociones como las intenciones que tienen en todo el contexto. Violencia intrafamiliar se puede detectar
tanto las emociones como las intenciones que tienen en todo el contexto, todo el rol. Tanto la persona que es agresiva como la persona que llega a ser pasiva. ¿Cómo lo podemos ir? Bueno, se detectan las emociones en cuestión en el atacante. Encontramos emociones de asco, ira, lo cual va a detonar las intenciones de querer humillar y herir a la otra persona, mientras que la persona atacada nos mostrará emociones tales como miedo, tristeza y sorpresa. Esto nos lleva a que produce que la persona tenga intenciones que lo lleve incluso a destruirse por sí mismo, destroza su confianza y su autoestima. La autopercepción y la autoestima. Cuando existe violencia nos llega a provocar que la persona que sufre disminuya su autopercepción y que baje la autoestima, ya que se desvirtúa el cómo se ven y comienzan a despreciarse por la culpa que comienzan a cargar. La autopercepción es el cómo una persona interpreta aspectos de su personalidad y entra en juego en las relaciones que establece con los demás. Mientras que la autoestima podemos definirlo como la valoración, percepción, juicio. El juicio cabe mencionar que puede ser tanto positivo como negativo que una persona tiene sobre sí misma. Para llegar a la autoestima se requiere trabajar con los siguientes componentes, que son autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación y autorrespeto. ¿Qué es lo que sucede con la autopercepción y la autoestima dentro, ¿no? de la violencia intrafamiliar? Pues bueno, de tanto maltrato psicológico y en ocasiones físicos que llega a existir dentro de la violencia, lo que sucede es que deteriora nuestra percepción y la autoestima que llegamos a comenzar a tener, ¿no? ¿no? Empieza a disminuir porque nos volvemos vulnerables y comenzamos a desvalorarnos. Cuando tenemos estos problemas y comenzamos a notar lo que pasa con la violencia intrafamiliar, es necesario recordar que no estamos solos y una vez que detectamos tomar cartas en el asunto y buscar ayuda con especialistas, tener ese equilibrio y paz para fortalecer la calidad de vida. Algunos tipos de ayuda que podemos buscar puede ser o lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Se puede llegar a buscar la ayuda. Hoy en día, por ejemplo, existen ya números telefónicos donde se pueden denunciar la violencia que uno vive en el entorno familiar. Lo que te aconsejan no es que denuncies al agresor, se pida la ayuda necesaria, es decir, la ayuda necesaria es yo marco el número, denuncio y pido una orden de protección. Existen aparte centros de apoyo. Uno muy conocido es el centro de apoyo cuyo nombre es CABI. ¿No? Cuentan con ayuda de especialistas para encontrar solución a esta problemática. Y tiene ayuda de manera virtual para dar un mejor asesoramiento. Existen varios centros de apoyo contra la violencia intrafamiliar. Hay tanto de manera pública como de manera privada. Es importante recordar que todos somos vulnerables a pesar, para poder pasar una situación así y que está bien poner un alto y pedir ayuda nos hace más fuertes y no nos hacen débiles. Es importante el poder entender lo que nos está pasando y no poner o estigmatizar. El hecho de pedir ayuda me hace débil, el pedir ayuda no me beneficia, me va a hacer más daño. Realmente el pedir ayuda es de gente valiente, recordando que no estamos solos, que todos necesitamos de todos. De la profesión de psicología nos enseñan que todo se puede solucionar con respeto y empatía, poniendo límites,
llevando una buena autoestima y trabajar con ello día a día. Es por ello que estos centros no solo te brindan el apoyo de manera bien, de manera psicológica. Espero les haya agradado. Muchísimas gracias por prestar atención